no tengo... Hola, no tenía activado el micrófono. Otra vez. Bueno, la vida. Eh, nada, no sé por qué. Pero lo que les estaba diciendo, les voy a decir, me acuerdo un poco de lo que estaba diciendo. Estaba diciendo que activé los subtítulos automáticos, me estaba quejando como siempre de eso, pensando en mi confusión de si quería que los subtítulos automáticos mejoraran para poder tener en vivo, o si pensaba que me iban a sacar el trabajo como subtituladora, mis choques de intereses militantes y de trabajo en este mundo capitalista. Les estaba diciendo que la escuelita disca volvía con todo, a pesar de micrófonos apagados que ahora no están más apagados, yo los estoy viendo, pero igual agradecería si alguien puede mandar un mensajito al chat diciendo, ah, Luna, te escuchamos bien. Eh, y lo que decía era que a partir de ahora vamos a tener un cronograma fijo, porque hice una votación en mis redes, también según los horarios en los que yo podía. El nuevo cronograma semanal de la escuelita va a ser los lunes y viernes a las 21 horas. Vamos a estar transmitiendo por acá y después vamos a subir por ahí. Entonces, lo que les estaba diciendo ahora, y por eso van a ver que en el chat está el link de CripCamp en YouTube, es que el GIF que puse al principio, antes de empezar a hablar, es un GIF del documental CripCamp, que si no lo vieron se los recomiendo muchísimo, que los boludos de Netflix al traducirlo al español lo tradujeron como Campamento Extraordinario, cuando el título original era Campamento Lisiado, por una razón política, pero a ellos les encanta despolitizar todo y hacer todo inspiracional para la mierda. Y ay, si sigo puteando así me van a bajar el coso. En fin, igual Netflix te pone una opción y yo le puse que podían haber puteadas, así que nada, el que avisa no traiciona. En fin, entonces en el GIF puse en particular una parte que muestran una foto eh, en blanco y negro de un periódico en la que aparece Judith Human, que es una activista lisiada muy importante, estadounidense, que murió hace poco, pero bueno, que estaba como cuando empezó todo el movimiento de los derechos discas en Estados Unidos y eso. Que bueno, lo que siempre hablamos, ¿no? De que tenemos como mucho registro, mucho más registro de la historia de la militancia disca en Estados Unidos que en otros lados. Pero bueno, y ya iremos recuperando nuestra historia por estos lados también. Y bueno, y en ese GIF que ponía al principio, ella hablaba de cómo en su organización una de las primeras acciones que hicieron eh, fue contra la institucionalización. Y ya van a ver que eso, esta vez el GIF, bueno, la vez anterior también, pero esta vez el GIF tiene que ver bastante en particular con lo que vamos a hablar el día de hoy. Y nada, recordarles que a pesar de los problemas de subtítulos y eso, todo va a estar subido después. Esperemos que mejor. Y esperemos que eso de micrófono apagado haya sido la única vez que pasé hoy y no pasé más. En fin, bueno, nada, básicamente si quieren saber qué es esto de Escuelita Disca, tienen todas las grabaciones por ahí. Pueden ir a ver las grabaciones anteriores a YouTube y pueden buscarme en mis redes para tener toda la información sobre, sobre las grabaciones y sobre los resúmenes y todas esas cosas. Entonces nada, eso si quieren les invito a seguirme en mis redes para tener toda la información. Pero por las dudas, que sea la primera vez que estén por acá, esto es La Escuelita Disca, es un espacio en el que
difundimos materiales discas, hablamos entre nosotros, nos planteamos consultas, dudas. Es una escuelita, pero es más en realidad como una especie de club, eh, porque nada, no es que yo esté enseñando nada, sino que muchas veces vengo yo a preguntar cosas, la verdad, y a difundir materiales que me parece que están buenos. Y actualmente el material en el que nos estamos concentrando es el fanzine anticapacitista de Itzi Guerra, que ya leímos unos cuantos capítulos. Si en cualquier momento pasa algo por adelante de la cámara, puede ser mi gato que anda arriba de la mesa amenazando un poco, porque él es el más capacitista de todo y aún así lo quiero. Pues relaciones tóxicas. Bueno, y nada, sin más, vamos a empezar a leer el fanzine, que el día de hoy vamos a estar leyendo 2 capítulos. Vamos acá. Interactuar. Bueno, acá me están recordando cosas, pues yo a veces me olvido. Y ahora se me trancó el fanzine, no sé por qué. Ya sé por qué. Muy bien, entonces vamos a ir a la página 33. Perdonen por esto, perdonen si les marea. No sé cómo hacerlo si no. Podría haberlo preparado antes, tal vez, pero recién ahora me doy cuenta. Así que les pido perdón y voy lo más rápido posible para llegar. Bueno, entonces, vamos a empezar con el capítulo de ¿qué es el capacitismo? Y antes de empezar, les voy a recordar que cualquier pregunta que tengan la pueden hacer en el chat o escribiéndome después. O si están mirando esto en YouTube, pueden dejarme en el chat de ahí. No hay preguntas ridículas, no hay preguntas. Nada, pregunten lo que quieran. Y yo veo si respondo. Em, y nada, y si necesitan en algún momento de este video que yo pare, que vuelva a leer algo, que explique algo o quieren contar algo, Opi, gracias por pasarles las reglas. Eso, si van a participar en el chat, ahí tienen las reglas, que es básicamente tratarnos todos bien. Y nada, eso, pueden preguntar lo que quieran y comentar lo que quieran dentro de ese marco. Entonces empecemos. El primer capítulo de hoy se llama ¿qué es el capacitismo? Y básicamente, nada, si ya estuvieron viendo las clases anteriores que hablaba de qué es la discapacidad, bueno, básicamente vamos a describir al sistema que hace que las personas discapacitadas sean oprimidas, básicamente. Pero Itzi lo va a explicar un poquito mejor. Entonces empieza diciendo, al hablar de discapacidad es inevitable hablar de capacitismo, o por lo menos si entendemos la discapacidad desde el plano político. Y entre paréntesis, igual si hablas con un profe que tuve de necesidades educativas especiales, te dice que eso no existe. Y nos comenta abajo en una referencia, nos dice, solo con el nombre ya la asignatura no pintaba nada bien. Y sigue, es una palabra que está empezando a sonar ahora de forma más recurrente dentro de los movimientos sociales, pero no se suele profundizar en su significado ni en lo que supone. El capacitismo es la opresión a la que nos enfrentamos las personas discapacitadas y surge del sistema capacitista
que es el sistema social, político y económico que discrimina, violenta, margina y asesina a las personas discapacitadas por el hecho de ser. Es un sistema en el que los cuerpos y mentes son valorados según el estándar de normalidad, inteligencia, excelencia, delgadez, utilidad, belleza, etc. Este valor es determinado a partir del capitalismo y el Estado. Se crea la idea de que una persona perfecta es aquella que produce un beneficio económico máximo al sistema mediante su trabajo y su capital erótico. Nuestro valor se mide en cuanto a nuestra utilidad hacia otras personas. Toda aquella persona que se sale de esta idea por no poder trabajar o por supuestamente no poder hacerlo, se la discrimina y discapacita, deja de considerarse persona y pierde todos sus derechos. Por eso se dice que la discapacidad no existe, sino que es un constructo social. O sea, nada, esto de que a veces somos tan materialistas con lo que existe y lo que no existe. O sea, si es un constructo social, es una idea que existe, ¿no? No es, pero bueno, para explicarlo un poquito sencillo, no es algo que exista de por sí, sino una idea que creamos socialmente, ¿no? Entonces es esto un constructo social, algo que construimos socialmente. Porque surge a través de la discriminación y el impedimento de las personas no normativas. Una persona no nace discapacitada, sino que a través de su relación con el contexto y cómo éste la limita, se crea la discapacidad. Les puede sonar esto, ¿no? De no se nace, sino que se llega a ser. Entonces, en esto, nada, ella sigue explicando que algunas de las estrategias que utiliza este sistema para ejercer violencia son la infantilización, ligada a la concepción negativa que se tiene del espeques, y esto lo remarqué porque ella más acá abajo dice, cuidado con el uso de esta palabra, la infantilización. A veces se utiliza muy a la ligera, pero al final lo que podemos estar haciendo es reproduciendo violencias adultocéntricas. O sea, está muy bueno esto, porque muchas veces se oye en la militancia disca de nos infantilizan, nos infantilizan. Bueno, pero ¿cuál es el problema de la infantilización, no? O sea, el problema es que nos traten como otros seres a los que también se les trata mal. O sea, nada, todo esto de los derechos, nada, bueno, eso, todos sabemos la cosa que pasa. No, pero realmente, nada, está bueno ser un poquito crítiques de en realidad no pensar como a los niños, como que está todo bien tratarlos así a veces también, como de que no tienen, por ejemplo, en esto de tener opinión propia. Y nada, es algo que compartimos. Y en realidad el problema no es que nos traten como niñas, sino que a las niñas no se les tiene en cuenta sus palabras, por ejemplo, y a nosotros tampoco. Entonces, nada, esos lenguajes que utilizamos a veces está bueno cuestionárnoslos y pensar de dónde los sacamos. Entonces ella dice esto, ¿no? Que algunas estrategias que utiliza el sistema capacitista para ejercer la violencia son la infantilización, la esterilización, que era esto que creo que lo hablamos la vez pasada, sí, cuando hablamos de todo lo que era la eugenesia, de forzarnos a no poder decidir sobre nuestros cuerpos. Iba a pasar, esa fue la cola de mi gato y que nos volvió el fanzine al principio del todo. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a tratar de volver para abajo. Gracias, Manchita, todos saluden. Está en una realmente, desde que empecé
anda ahí buscando llamar la atención. Y bueno, y gente encargándose de las tareas de cuidados de los peques. Bueno, nada, hablábamos de esto de la esterilización, nada, que es esta práctica mediante operaciones y procedimientos hacer que no podamos reproducirnos, y que también conlleva todas otras implicaciones en lo sexual y en el goce y en el placer y en las decisiones de vida, ¿no? Pero bueno, nada, eso como técnica para que no se reproduzca la discapacidad, no se expanda este mal sobre la sociedad. Esa es otra técnica. Y después también nombra el encarcelamiento o incluso el asesinato, que el encarcelamiento, bueno, lo vamos a estar hablando hoy. Y en cuanto al asesinato hay como, bueno, muchas formas distintas de asesinato, ¿no? No vamos a entrar en ese tema porque ya se nos viene bastante heavy el tema de hoy, pero otro día. Y sigue diciendo, estas estrategias han evolucionado según ha evolucionado el sistema capitalista. Surge de la necesidad del capitalismo de crear y fomentar la idea de cuerpo eficaz, que es capaz de producir un beneficio económico y social máximo. En la industrialización, lo que primaba era el cuerpo entendido como mano de obra. La eficacia del cuerpo estaba ligada a unos estándares. La eficacia me hizo acordar a... La historia es de Cecilia. Estoy en cualquiera. La eficacia del cuerpo estaba ligada a unos estándares de salud marcados por la medicina que buscaba la funcionalidad del cuerpo. Esta norma médica marcaba la eficacia esperable del cuerpo, uniendo la salud corporal a la productividad económica. Con el capitalismo de consumo, la producción pasa a ser de consumidores, donde lo que prima es la publicidad, la imagen y los ideales estéticos. El éxito social, por tanto, está vinculado al físico, y el ascenso social se verá reflejado en cuán ajustado sea tu cuerpo al ideal estético, a la norma. Y dice entre paréntesis, el hecho de que se evolucione a un capitalismo de consumo y cambie la violencia médica no implica que la idea anterior de la industrialización no siga presente, sino que coexiste. La medicina en el capitalismo de consumo se encarga de fomentar la salud ligada al ámbito estético, ¿no? O sea, se suma esto anterior de que la medicina se encargue de corregirte para que puedas trabajar, y ahora también te corrige para que cumplas con estos cánones de la estética. Se considera sano todo cuerpo que se asemeje a esta idea de belleza para el consumo, lo que lleva a la medicina a normalizar cuerpos para lograr tanto salud, entre comillas, como belleza. Entre comillas se lo agregué yo, no tenía comillas. Tanto salud como belleza, creando el ideal de cuerpos sanos, bellos, buenos, delgados. Se regulan los cuerpos para adecuarse a este estándar, legitimando lo no legítimo. Ella ahora pasa como a dar un poquito de un ejemplo personal, que ahora lo vamos a leer, pero antes de leer eso me gustaría que pensemos cómo justo teníamos por tocar este tema y estuvo pasando ahora en Argentina todo este asunto con gente famosa y rica que estuvo muriendo a manos de malas praxis de cirujanos estéticos, ¿no? Y nada, yo estaba leyendo esto, preparándolo para la clase, y es como, es esto. Esta es una de las cosas que realmente, si toda la sociedad escuchara la militancia anticapacitista, sería hermoso. Y que es una de esas cosas que de repente no las pensamos como ligadas a la discapacidad, pero están re ligadas, ¿no? En esto del cuerpo ideal
y los procedimientos por los que pasamos, ¿no? Es esto mismo que hablábamos, de repente, no sé, unes, no podemos caminar y nos hacen pasar por de todo para que caminemos, y hay otros que van y se someten a un montón de procedimientos para tener el cuerpo que la sociedad les dice que es bello, que es hegemónico, ¿no? Entonces, quienes pueden gastan platales en eso, y quienes hacen esos procedimientos se llenan los bolsillos, y nunca es una cuestión de, o bueno, no nunca, pero pasa muchísimo y es una preocupación que tanta cantidad de gente vaya a hacerse procedimientos por una obligación, eh, porque es lo que esta sociedad te dice que tiene que ser. Y bueno, ¿y qué termina pasando? Bueno, problemas de salud y de todo, por necesitar obligarte a eso, ¿no? O sea, es algo que nos reatraviesa. eh, También está ligadísima a toda la gordofobia que hay. Y bueno, nada, eso daría para hablarlo otro día también. eh, de todos los procedimientos también a los que obligan a las personas muchas veces desde chiquitas, a veces niños gordes que les obligan a pasar por de todo. Y, y nada, y no solo les obligan a pasar por de todo, sino que después también tienen problemas con la accesibilidad, porque también es un mundo inaccesible para las personas gordas, que no construyen las cosas, no ponen las cosas adecuadas para que todos podamos sentirnos bienvenidos y cómodos en todos los lugares. Entonces, nada, me gustaba como nombrar un poquito de esto que estaba pasando en Argentina, que bueno, se visibilizó pues gente famosa, eh, pero nada, como pasan esas cosas, como hay obligaciones, y bueno, y toda la industria que hay atrás del estético, eh, y nada, y también cuando no tenés el derecho de acceder a esas cosas, eh, y cuanto más pobre sos, peor te tratan y peor las cosas que te hacen. eh, no hace falta ir más lejos, tipo, pensando en las personas trans y en cuando no tienen garantizados sus derechos, las cosas que pasan. Que es otra cosa, ¿no? Eso es una necesidad que la sociedad no responde a ella, y no les da los tratamientos estéticos que necesiten. Bueno, es tonto. Y también está relacionado. ¿Ven cómo está unido todo? Todo está unido. El capacitismo está en todo. Y bueno, y acá sigo pensando cosas, pero nada, lo que ya hablamos, ¿no? De la patologización y de que en esto que hablábamos de las personas trans prefieren patologizarlas, que, que darles los derechos que, que deben tener. Y bueno, Itzy sigue, dice, en mi caso, por ejemplo, con 3 o 4 años, los médicos decidieron que para que yo caminase, entre comillas, mejor, es decir, sin cojear y llevar el pie en punta, porque eso no resultaba estético, lo que debían hacer era cortarme el tendón de Aquiles. De esta forma, lo que conseguían era quitarme el control sobre mi pie, que éste cayese por el peso de la gravedad y por tanto hiciese el juego de caminar normativo, pero sin yo tener el poder de decisión sobre mi propio cuerpo. De esta forma, las personas discapacitadas nos hemos visto siempre reguladas y rehabilitadas por la medicina
con la idea de buscar una cura que nos acerque a la legitimidad corporal, patologizando la discapacidad e instaurando una lógica de sometimiento y jerarquización. Y acá ella pone una foto, a ver si puedo, me gustaría que baje más. Ahí. Pone esta foto que dice, explicación de la imagen. En la imagen está, ahí no sé cómo se pronuncia, no sé si es José o es con X, X o S E con tilde. Debería haber buscado esto antes. Yo sé. De todas formas debería haberlo buscado antes y pido perdón por eso. En la imagen está José Tarrío con un gatito dormido. Esta persona, José, aparece es una imagen en blanco y negro. No debería subir tanto. Es una imagen en blanco y negro y está sosteniendo un gatito chiquitito, dormido en sus brazos. José está mirando a la cámara, como sonriendo, y atrás tiene como una cartelera con un montón de carteles que dice, por ejemplo, practica la acción directa y el sabotaje en el arte y la cultura. Y bueno, de todo ahí que tiene muy pinta interesante, muchos collages, me parece, fanzines y cosas así. Y bueno, y sí dice, en la imagen está José Tarrío con un gatito dormido. José Tarrío, perdón, es que dije un gatito dormido y apareció la cabeza de mi gato en el borde de la mesa. Como, no estamos hablando de ti esta vez. José Tarrío es un ejemplo de cómo las cárceles discapacitan, pero también es un referente discapacitado de la lucha anticarcelaria. Silenciar la discapacidad supone silenciar las torturas dentro de las cárceles y el abandono médico que sufrió. Y así comenzamos este capítulo siguiente, que se llama Cárceles y Capacitismo. Y les recuerdo antes de empezarlo, lo mismo que les dije, de que pueden mandar cualquier comentario, pregunta que tengan, y nada, será respondida. Bueno, dice, el encierro, la discapacidad y el capacitismo van de la mano y se sostienen las unas a las otras. Lo podemos entender desde dos puntos de vista, plantea ella. Por un lado, la cárcel como institución discapacitadora e inaccesible, y por otro, las instituciones como cárceles. Yo en esto trataría de pensar, no sé si agregarle un tercer punto, porque en realidad esto de instituciones, pero pensar los hogares como cárceles también, la familia como cárcel, que igual la familia se lo puede pensar como institución, ¿no? Pero eso también, como muchas veces la familia en sí, el núcleo familiar, supone una cárcel. Se darán cuenta que acá estamos muy a favor de, si tu familia es una mierda y tenés un lugar mejor a donde irte, hacelo. No cumplimos con ideales familiares. Bueno, entonces eso, Itzi plantea esos dos puntos, la cárcel como institución discapacitadora e inaccesible y las instituciones como cárceles. Y aparte, la encarcelación de las personas discapacitadas por el hecho de serlo, debido a los estereotipos de peligrosidad asociados a la discapacidad y a la locura, neurodivergencia, neurodisidencia. Ay, ¿por qué no baja? Antes que nada, es importante recalcar que las cárceles están diseñadas por y para hombres. Se dice hetero. Que la legislación penitenciaria tiene lagunas legales
respecto a la presencia de personas discapacitadas en prisión y que en las pocas investigaciones que se han realizado sobre discapacidad y prisión, solo son tenidas en cuenta aquellas personas que cuentan con el certificado de discapacidad, por lo que muchas personas discapacitadas se quedarán fuera de estos estudios. Yo ahora debo confesar que la búsqueda que hice fue mínima y una cosita en Google, pero así a simple vista no encontré nada sobre la situación en Uruguay de las personas discas en cárceles. Y nada, eso es algo que lo dejo ahí picando para la luna del futuro averiguarlo. Algo ya nos imaginamos, ¿no? Pero está bueno investigar. Las cárceles están diseñadas para castigar a los pobres, y siendo la pobreza una de las mayores causas discapacitadoras, se estima que el número de personas discapacitadas dentro de prisión será elevado. Además, las personas discapacitadas nos encontramos en una situación en la que, debido a vivir en una sociedad capacitista y capitalista, nos enfrentamos a altas tasas de paro y pobreza. Y estando tan criminalizada la pobreza como lo está, no sería descabellado pensar que una parte de las personas que están dentro de las cárceles sean discapacitadas, estén o no reconocidas a nivel estatal como discapacitadas. CERMI realizó una investigación y estimó que un 8,5% de las personas en prisión eran discapacitadas con certificado, pero que una de cada 4 personas discas no tenía certificado. Esto está bueno pensarlo como algo circular, ¿no? Es un círculo. O sea, la pobreza causa la discapacidad, ¿no? Y la discapacidad causa pobreza. Entonces, estás como en ese círculo. La pobreza, diríamos como que causa discapacidad, porque cuando no podés acceder a determinados derechos, eso te hace efectos en la mente y el cuerpo, y a su vez la sociedad reacciona de determinada manera a ti y te discapacita. Y después, a su vez, la discapacidad causa pobreza porque el desempleo en la población discapacitada es enorme. Y más aún el acceso a trabajos mejor pagos, ¿no? O sea, realmente si es un problemón, tanto el nivel educativo, o sea, porque es requisito que tengas determinado nivel educativo para poder conseguir un laburo. Y ya hablamos la otra vez de que realmente la expulsión escolar hacia personas discapacitadas, y muchas veces ni siquiera la expulsión, o sea, muchas veces ni siquiera pueden llegar a estar en un ámbito educativo las personas discapacitadas, ¿no? Porque el sistema no está hecho para las personas discapacitadas, es más, está hecho en contra. O sea, realmente lo que más quieren en el sistema educativo es que salgas lo menos disca posible y lo más útil para el capitalismo posible. O sea, para eso un poco es el sistema. Por más que haya profes con toda la mejor intención del mundo de nada, de poder que también aprendas otras cosas ahí, ¿no? Pero bueno, si el sistema no cambia, no hay mucho que puedan hacer profes sueltes por ahí. Y no solo el acceso a la educación es paupérrimo, sino que aunque puedas avanzar en tu educación y tengas todo un sistema que te sostenga y toda una cantidad de privilegios, ¿no? Y unas cositas, después a la gente en los laburos no les gusta nada contratar discas. Hay una cantidad de prejuicios tremendos de que les discas no pueden producir, lo cual ya hablamos de que tampoco es que queramos demostrar que podemos producir muchísimo, porque abajo el sistema capitalista, pero bueno, la verdad es que no contratan discas por eso.
y porque además a veces tienen que hacer algunos arreglos para agregar accesibilidad y la verdad que a esos señores no se les canta nada poner un solo peso de sus bolsillos para que puedan contratar discas, ¿no? Que la verdad que esos pesos se los metan en él. Pero eh, nada, y todavía encima, ¿cuándo podés acceder? Ya me requemé. Cuando podés acceder finalmente a un trabajo, ¿qué pasa? Te terminan expulsando. ¿Por qué? Porque tus derechos como trabajador de disca van como hasta que consigas trabajo, más o menos por ahí. Eh, y después que conseguís el trabajo, bueno, mamita, cuídate, porque la verdad que nadie va a entender nada de lo que te pase. eh, y lo único que van a querer es que produzcas y produzcas y produzcas y cumplas sus niveles. Y, y aunque puedas cumplir con los niveles, si tiene que ser de formas distintas a las que ellos querrían, suerte, no va a pasar. Lo que más van a querer es sacarte de encima de ellos y probablemente nada, o sufras muchísimo en el trabajo o nada, termines sin trabajo porque te expulsen directamente o te expulsen indirectamente y no aguantes y te vayas. Esa es la linda realidad del trabajo y les dedicas. Nada, ya vendrán las revoluciones y cambiará todo y nada, y terminaremos con esa gente horrible. Pero bueno, mientras eso es lo que pasa, y bueno, ya sabemos de que si no podés acceder a un trabajo en el sistema actual, terminas en la pobreza eh, y lo más probable, bueno, hay altas chances de que termines en cana porque bueno, esto de criminalización de la discapacidad, criminalización de la pobreza, tuki tuki. Todo lo que explicó Itzy y que yo le di un montón de vueltas alrededor, no sé por qué, porque ella lo había explicado bárbaro. Bueno, y sigue diciendo, la criminalización de la pobreza afecta doblemente a las personas discapacitadas, puesto que existe el School Prison Pipeline, que traducido al castellano sería algo así como las cañerías que unen la escuela con la prisión. Eso significa que las políticas y prácticas que se aplican en las escuelas empujan a los peques discas y en mayor medida a peques discas racializados a las instituciones penitenciarias. Debido a la falta de educación accesibilizada o individualizada y a las medidas que se toman sobre estos peques, siendo en gran parte de los casos la expulsión una de las soluciones tomadas para los castigos o acaban en lo que denominan fracaso escolar. Tienen una probabilidad 2 veces mayor de que les expulsen. Bueno, sobre todo lo de racializado, hay un montón de materiales que pueden leer. Se me ocurre, no sé, la autobiografía de Angela Davis, por ejemplo, que, bueno, no es exactamente una cosa sobre expulsión escolar, porque, bueno, ella es bastante una académica, que en eso no le fue tan mal. Pero bueno, es un texto interesante para leer y hay muchísimo más por ahí. Que por cierto, la interseccionalidad de personas racializadas, personas discas, es algo que definitivamente en la escuelita disca tenemos que hablarlo en algún momento, porque la verdad que bastante invisibilizado el tema. eh, y bueno, eso, y muy importante, tipo, no. Em, porque también otra población expulsada y oprimida y que la llevan a la pobreza y que la llevan a la discapacidad. Tuki, tuki. Eh, y bueno, ella dice, eh, sí, es lo que hablamos siempre de la interseccionalidad, ¿no? O sea, cómo se cruzan nuestras identidades. Esto se produce porque la educación está diseñada para producir y crear nuevos trabajadores y las discas, al no ser tenidas en cuenta dentro de este juego capitalista, son apartadas y marginadas en las escuelas.
En Estados Unidos, un 85% de los jóvenes encarcelados son discas y solo un 37% de ellos recibió una educación especializada. A pesar de ello, que también la educación especializada es un temita, porque a veces es cualquiera y bastante te apartan y te segregan. A pesar de ello, la educación especializada, bueno, es esto mismo que dice ella, perdón, Itzi, que me adelanté, ansiosa. A pesar de ello, la educación especializada tampoco resulta una solución a este problema, puesto lo que se logra es la segregación del alumnado. Además, las cárceles son entornos discapacitadores, con condiciones laborales muy precarias, con materiales tóxicos, en malas condiciones. El encierro durante largos periodos de tiempo afecta a los sentidos, lejos de la red de apoyo, alejada desde la sociedad, con tratos vejatorios en muchas ocasiones, el abandono médico, etc. Todo eso puede y suele producir deterioro físico y sufrimiento psíquico, sobre todo con castigos como las celdas de aislamiento, que sirven única y exclusivamente para deteriorar la salud física y mental de las personas. Ya todos sabemos lo mierdas que son las cárceles, cómo no son una solución a nada y solo complican la vida de las personas. Y bueno, cuando nos saldremos finalmente de este sistema punitivo en el que vivimos, ¿no? Nada, primero hay que buscar alternativas. Y bueno, dice, lo que se consigue mediante este tipo de instituciones, ya sean cárceles, hospitales, residencias, etc., es ejercer un control sobre el cuerpo de las personas y disuadir al resto. Es una forma de control social. Bueno, y acá empieza como a contar algunos testimonios, que yo les aviso por las dudas, que son bastante crudos. Y nada, que se cuiden y se quieran, y si piensan que les puede afectar esto, nada, no están obligadas a escucharlo en este momento, y, o sí, pero buscando apoyo y cualquier cosa que necesiten, pueden escribir ahí. Y nada, vamos a estar leyendo esto el resto de la clase, también aviso por las dudas. Como dijo Tarrío, o sea, esta persona que ya había puesto una foto al principio, abre comillas, nadie mencionaba que meses antes se habían detectado irregularidades en el tratamiento de los presos del psiquiátrico. Al comprobarse en la visita de una escritora al mismo que no existía personal médico especializado, que los encargados de administrar la medicación a los presos eran los carceleros, gente desprovista de toda noción médica, legos en la materia de la psicología o de la psiquiatría y anclados en el graduado escolar, ni tampoco las torturas constantes a las que se veían sometidos los presos, con duchas de agua fría, esposamientos a las camas que duraban meses enteros, palizas y aplicaciones arbitrarias de camisas de fuerza. Esto, ella saca un extracto del libro Huye, hombre, huye. En cuanto a las instituciones, tales como psiquiátricos o residencias, son consideradas por las propias personas discas como cárceles con barrotes de oro. Yo le puse unas comillitas rojas acá, porque la verdad que barrotes de oro, ni eso, la verdad. Son otras cárceles horribles. Actúan como cárceles, castigando y privando de libertad a las personas. No bajé. Simplemente por romper con la norma, ¿no? Esta cosa de no sabemos cómo lidiar con esta persona, no estamos preparados socialmente, la encerramos y la aislamos. Este tipo de instituciones siguen los mismos mecanismos que las cárceles convencionales.
Se priva a las personas de su libertad, se las medica sin su consentimiento, se cuestiona su integridad y su capacidad de determinación y de decisión sobre sus cuerpos. Se cuestionan sus derechos, son despojadas de su identidad, se las deshumaniza. Acá me estaba contando mi madre que ella trabajó en salud mental una buena cantidad de años, em, que nada, en los centros de salud mental ponen guardias, ponen policías eh, a acompañarles y en realidad lo que pasaba a veces era que había una persona que estaba pasando por una crisis. em, y los milicos lo primero que querían hacer era reprimir y usar las armas que tenían. eh, y, y nada, y de enfermería intentaban como explicarles que no, eh, que era lo peor que podían hacer, porque nada, es re violento, tipo, eh, nada que ver, tipo, usar un arma con una persona que está teniendo una crisis. eh, Usar un arma con quien sea, ¿no? Pero bueno, eran milicos. Eh, y nada, siempre como esta cosa de la violencia de alguien está reaccionando de una manera que yo no espero, entonces respondo con un arma. Eh, y nada, y que trataban, me estaba contando ahora, de que trataban de explicarles y explicarles y no había manera de que entendieran, eh, de que no iba por ahí, de que había que tratar de ayudar a la persona a transitar lo que estaba pasando de otras maneras. Y nunca con el uso de las armas, ni mucho menos. O sea, también hay otras cosas que se ven en hospitales, tanto sea mediante las armas de la medicación, hasta tratos absolutamente violentos con gente como si estuvieran, eh, sí, eh, nada, con electroshocks y con de todo, pero incluso con la violencia verbal, ¿no? O sea, que muchas veces es gente que está trabajando en la salud, ya ni siquiera estamos hablando de milicos, ¿no? Que se los entrena para un poco ser violentos. Eh, Se los entrena para ser violentos. Yo, si a alguien le cae mal esto que yo estoy diciendo, I'm sorry, pero es la verdad. Por más que ellos piensen que esa violencia está justificada, para mí no está justificada nunca. En fin, ni siquiera estamos hablando de milicos, estamos hablando ya de personas que trabajan en la salud y que tipo responden a gente en esos estados como si tipo fuera gente que estuviera tipo siendo mala, tipo, o como haciéndolo a propósito. Es como nada que ver, tipo, nada, es el gran tipo, Gasalla, si vas a trabajar en esto, andate a la concha de tu hermano. ¿Por qué? Pero bueno, el asunto es que esto es lo más normal, ¿no? Esto de lo normal que hablamos siempre. Y nada, lo preocupante y lo bueno de que Itzy lo esté planteando en este fanzine, ¿no? Que bastante hace falta hablar de esas cosas. Salirnos un poco de así decir, persona con discapacidad, no sé qué, y hablar de que pasan estas cosas también. Y cómo salir de esas cosas. En fin. Eh, ¿En qué iba? Decía.
Eh, nada, se priva a las personas de su libertad en estos centros psiquiátricos, por ejemplo. Se las medica sin su consentimiento, se cuestiona su integridad y su capacidad de determinación y de decisión sobre sus cuerpos, se cuestionan sus derechos, son despojadas de su integridad, se las deshumaniza. La encarcelación en las instituciones es debido a dos factores principales: la criminalización de las personas neurodivergentes y discas, y la medicalización de sus cuerpos con el objetivo de adaptarlos a una norma irreal. Dentro de estas instituciones, se da violencia física, verbal, psicológica y sexual, llegando en casos al asesinato. Y acá pone otro fragmento del libro Cojos y Precarias, que dice, abre comillas: una tarde, una mujer de unos 50 años a la que se le aplicaba el TEC, entre paréntesis, electroshock en el cerebro, murió de paro cardíaco en el mismo psiquiátrico. La vinieron a buscar, su cuerpo sin vida, la ambulancia para llevársela. Lo malo de todo esto es que antes de hacer lo malo de todo esto, bueno, todo es malo, ¿no? Pero lo malo de todo esto es que antes de hacer esta terapia, entre comillas, te hacen firmar a la familia unas hojas conforme que estás dispuesto de afrontar los riesgos. Se aprovechan del desconocimiento de la gente en torno a la salud mental y de la confianza que hay en los expertos para hacer consentir a la familia este tipo de prácticas. Esto pasa todo el tiempo con las personas discas y sus familias, todo el tiempo en situaciones de vulnerabilidad absoluta y gente, autoridades, aprovechándose de eso sin explicarles un carajo y haciéndoles pasar por cosas terribles que de repente nunca se hubieran imaginado lo que eran, o que piensan que tienen que pasar por eso porque es peor ser disca que morir. Entonces, no, es esto. Y es lo que hablábamos la otra vez. Yo no sé si en el vivo lo hablamos, pero en el resumen hablamos de los nazis y todo lo que era la eugenesia. Esto que están contando acá no es de los nazis. Esto es de ahora. Son cosas que siguen pasando todo el tiempo. Entonces, nada, también eso, también pensarlo desde ahí y de que son cosas que todavía pasan y que hay que terminar con ellas. Bueno, sigue. Dice, la violencia que se da tiene características específicas, y es que si se necesita un acompañamiento continuo o se necesita de otras personas para ducharse o cambiarse, no se puede decidir quién lo hace, cómo, cuándo. Se quita el control por completo de sus cuerpos, pasan a ser números. Y acá empieza otro fragmento, abre comillas. Dice, Alejandro, aquello es una jaula con barrotes de oro. Esta es para mí la definición de una residencia como esa. José Luis, yo tengo otro nombre para el CAMF, el cementerio de los vivos. Lo jodido de las residencias es que, sigue el fragmento, lo jodido de las residencias es que las personas allí no tienen ni voz ni voto, son números. De hecho, las personas del CAMF no estaban invitadas a las jornadas de una asociación de discapacitados. La mesa de información estaba frente al comedor y se produjo una escena que me impactó mucho. Había una cola de residentes en fila para entrar en el comedor y había una persona con uniforme de trabajadora del CAMF dando una pastillita a cada una. Sería su medicación, pero ¿qué tipo de medicación? Esto me dejó reflexionando. Luego me encontré con una persona que había conocido 2 o 3 años antes en otra asociación de Madrid. Era un chaval que venía de Barcelona y cuando lo conocí estaba buscando su vida independiente. Era poliomielítico también, pero vamos, que intelectualmente estaba bien. Cuando lo vi en el CAMF estaba totalmente hecho polvo, sedado, totalmente para allá. Luego me enteré de que por problemas personales lo habían llevado al centro psiquiátrico de Leganés y después al CAMF. Al verme, el chico empezó a llamarme y solo me decía una frase:
Por favor, sácame de aquí, sácame de aquí. A mí, esa patada en el estómago me hizo pensar mucho, como ser social. Porque las personas que estamos aquí tenemos nuestras casas, pero hay personas que no tienen otra que estar en esos centros. Eso que está diciendo ahí también es vital, porque ¿qué pasa? Muchas veces eh, esto, hay gente que no tiene casas y tiene que volver. Eh, Me acuerdo que la otra vez había leído una entrevista, eh, voy a buscar, estoy teniendo una laguna y no me acuerdo el nombre, eh, pero había visto una entrevista que le hicieron a una de las actrices de División Palermo. eh, no me sale el nombre de ella. Estoy tratando de verlo en una ventanita chiquitita. Mm, y Google no la pone. ¿Buscas? ¡Ah, qué vergüenza! Bueno, sí, no podemos decir de disca porque otros discos de la serie sí los ponen. Pero buscas reparto y no aparece entre los principales. Y aparecen otros que son mucho más secundarios que ella. Ah, ya me enojé. No estoy enojada ya. Nilda Sindaco, que hace de Betty en División Palermo. Eh, que bueno, eso capaz que lo dejo para contar un poco más sobre ella en otra clase en la que miremos una peli o algo de eso. Pero nada, ella básicamente, el creador de División Palermo, la conoció porque ella estaba internada en un centro psiquiátrico eh, y hacían teatro. Entonces la conoció de ahí. Y hace poco salió una entrevista con ella, de que ella contaba que ella había salido y había vuelto a ingresar, que esto es algo que pasa. También pasa todo el tiempo de que salen y vuelven a ingresar y salen y vuelven a ingresar. Y ella contaba esto, que la vida era muy difícil. Y también que era muy difícil conseguir su casa propia, conseguir dónde vivir. Y eso que ella actúa en una serie de Netflix. O sea, eh, nada, cosas que pensar. Pero bueno, esto, el acceso a la vivienda es clave también. Y bueno, y sigue contando. Dice, y eso es lo que a los movimientos como el foro nos tocaría currarnos. Supongo que se refiere al foro de vida independiente. Ya que por lo que estamos investigando hay presupuesto para que cada persona viva dignamente en su casa con sus apoyos, con su asistente personal. También hay mucho que hablar de lo que es un asistente personal, porque ahí se da una relación laboral compleja que también toca a lo personal. Pero eso no quita que todos tenemos que aprender a crecer y cultivarnos como personas. Esa es la base, y muchos de los residentes de estos centros no tienen la oportunidad de elegir esa vida. Eso significa estar encerrados, estar en un cementerio de muertos vivientes. Eso es del libro Cojos y Precarios. Y sigue explicando Itzi. El uso de ese tipo de instituciones no supone una excepción en la vida de las personas discapacitadas, sino una realidad. El ser encerrado en este tipo de instituciones también tiene un componente de género, raza y clase. Título, género, raza y clase, vayan a leer Ángela. Vayamos. Que tampoco que yo haya leído tanto. Por ejemplo, en Estados Unidos se hizo, se hizo un estudio donde se comprobó que había más hombres racializados en este tipo de instituciones que escolarizados en educación superior. Al igual que ocurre con las cárceles, ha aumentado el número de encarcelamientos en instituciones, ya que es un servicio que aporta mucho dinero a las empresas y a los profesionales sanitarios. Quiero aprovechar este espacio para dejar el testimonio de Saraya, dice Itzi, no sé, debe ser Saraya, una niña birracial de Estados Unidos de 14 años, actualmente 16. Esta edición no me acuerdo de qué año es, si es del año pasado, que fue encarcelada por tener un brote
a la que en julio de 2021 le concedieron la salida de prisión, puesto que ya había finalizado su programa específico y era la única razón por la que no le concedían el traslado, para ir a un centro de cuidados, entre comillas, pero no fue hasta octubre de ese mismo año que le dejaron salir. O sea, en julio le consiguieron la salida y la dejaron salir en octubre. La dejaron salir de la cárcel hacia el centro de cuidados, entre comillas, ¿no? Pero la razón por la que la retuvieron más tiempo en prisión es que alegaron cuestiones relacionadas con el COVID, cuestión por la que tampoco pudo ver a su familia en su cumpleaños en septiembre de 2021, y por demoras administrativas. Y acá pone esto el testimonio de esta muchacha en una carta que les manda a sus padres. Dice: queridos mamá y papá, quiero que pongáis esta carta en todas las redes sociales que podáis. Quiero que lo hagáis para que todo el mundo sepa lo terrible que es el sistema y el Estado. Me da igual que la gente sepa mis, entre comillas, crímenes y que estoy en prisión. Lo único que me importa es hacerles saber la verdad. Esto es por mí y por el resto de los niños y niñas que están dentro del sistema. Esto es lo que de verdad está pasando en este estado. Soy Saraya Riz, tengo 14 años y tengo una condena por intento de asesinato doble, supongo que se lee eso, por 2, y por intento agravado de homicidio 1. Fui arrestada el 8 de julio de 2019. Estuve detenida durante 3 meses y 9 días. Pasé mi 14 cumpleaños en la prisión juvenil. No solo eso, fui abusada psíquica y física y sexualmente, y los trabajadores no hicieron nada para ayudarme. Me autolesioné en la prisión juvenil a pesar de estar vigilada por riesgo de suicidio. Permiten que los chicos nos hagan gestos y comentarios a las chicas. Los trabajadores de mi centro se ríen de las personas que se autolesionan o han intentado suicidarse. Lo hacen enfrente de los niños que lo han hecho. De todo el personal que trabajaba allí, solo uno era respetuoso. Su nombre era Tom. La razón por la que estoy contando esto, a cualquiera que le preocupe, es para que sepáis la realidad del sistema. Ahora os contaré realmente por qué estoy atrapada en prisión. Fue por pedir ayuda de forma desconsolada. Todo el mundo que me conoce sabe que he hecho muchas cosas para pedir ayuda. Esta vez fue una de las más grandes. Lo que hice fue verter un poco de gasolina en el suelo de mi casa. No quería prenderla, pero la policía y el juez dicen lo contrario. Al juez le dan igual las pruebas, lo único que les importa es separar a las familias. Los niños y niñas que son arrestados son peques que han sido agredidos física y sexualmente en sus casas, madres adolescentes, niños que buscan amor en sitios equivocados porque su familia no les quiere, niños que han sufrido, niños que han intentado suicidarse. Arrestan a los incomprendidos y esto no es justo. Arrestan a niñas sin haber cometido ningún crimen. Como ciudadanos de Oregon necesitamos que os posicionéis, que alcéis la voz en contra de las injusticias. Termina ahí el fragmento. Cuenta Itzy. En la cita previa de Saraya en el juzgado, su abogado declaró que consideraría dejar salir a Saraya del centro correccional de Oak Creek. No, no es el abogado. Es que el juez. Una vez completara el trabajo con su terapeuta sobre su trauma. Pero Oak Creek no le está ayudando a superarlo, sino que le está generando un trauma mayor. Obvio. Y ahí abre comillas de nuevo. Dice: un ex empleado del único centro penitenciario juvenil del estado para adolescentes y mujeres jóvenes presentó una demanda de $500,000 contra la autoridad juvenil de Oregon, diciendo que la agencia lo despidió después de que informara que otros 4 trabajadores tenían relaciones inapropiadas con los jóvenes encarcelados.
sistema penitenciario no nos extraña absolutamente nada. En fin, bueno, durísimo este capítulo. Te digamos. Y bueno, nada, una siempre como militante de ISCA, porque para no pegarse un balazo, eh, intenta siempre recurrir al humor. Y nada, es algo que yo quiero que rehaya en esta escuelita de ISCA. Pero estas cosas también tienen que saber y estamos muy acostumbrados a que haya gente que las identificamos como descontroladas y, y como que naturalizamos que pasen por esas cosas. eh, y nada, y a veces está bueno hablarlo y nombrarlo para que se sepan que están pasando estas cosas. Y ella acá da ejemplos de Estados Unidos, pero sabemos que estas cosas pasan acá todo el tiempo. Creo que fue el año pasado que hubo una noticia acá de que un chiquilín había muerto en una cárcel eh, que también era disca y bueno, nada, muertes en la cárcel todo el tiempo, ¿no? Pero nada, la gente como que se horrorizó porque el chiquilín era disca y es como, hello, bienvenidos, qué bueno que se dieron cuenta. Em, y nada, yo la verdad no tengo soluciones. eh, no me he sentado con otras personas a leer o a hablar o no sé, a buscar eh, qué, qué soluciones ha pensado gente, porque más allá de que en el sistema actual no hay intereses como para que hayan soluciones, eh, me imagino que hay gente que está pensando en futuros posibles eh, y futuros mejores, que seguramente tengan ideas de sistemas mejores que el que tenemos. Así que nada, eso es otra cosa. Como para terminar, más liviana, no sé, esta clase. eh, También anotármelo para investigar en algún momento. Que para eso estamos en esta escuelita de ISCA, para investigar las cosas que no hemos investigado. Nada, ella cierra acá con una imagen que a mí no me queda clara en realidad si es por este capítulo o es el siguiente, del siguiente, porque en realidad estaban como abajo las imágenes de los capítulos. Pero en la anterior, ¿sabes qué? No la voy a escribir. Porque para mí que es del siguiente capítulo. Así que el siguiente lo empezaremos describiendo esa imagen. Porque la imagen que describimos ahora hace un rato también era de este capítulo antes de empezarlo, así que, en fin. Y ya que hablamos de todo esto, de cárceles, de centros de internación y todas esas cosas, me interesaba hablar del centro psiquiátrico más conocido de Uruguay, que es el Hospital Vilar de O, que por si les interesa investigar sobre estos temas, tiene un museo. Era también heavy ir ahí, ¿no? Pero bueno, está muy bien todo el trabajo que hacen porque también es esto, ¿no? De visibilizar las cosas desde la historia hasta acá. Y bueno, hay todos unos proyectos ahí adentro. Sé que el año pasado en el Día del Patrimonio lo habían abierto. No sé si este año harán lo mismo, capaz que sí. Pero les dejo ahí el Instagram del Museo del Velar de Bo, que es lo que estamos viendo en pantalla en este momento. Y también el Instagram del Archivo de Sociedades en Movimiento, que está teniendo actualmente un proyecto de investigación ahí en el Vilar de Bo. A ver si les muestro.
poquito más acá abajo, como de recuperación de la memoria, ¿no? Esto es un poquito el Instagram. Acá, por ejemplo, muestran una hoja de conducta que dice, en la publicación dice, a partir del trabajo de estandarización de nuestro archivo, descubrimos nuevos documentos vinculados al relevamiento de la conducta de los pacientes. En uno de nuestros libros encontramos el registro de paciente remitido desde el Servicio de Seguridad, Sala 11, al servicio del Dr. García Aust en el año 1944. En el anexo a su ingreso a la nueva sala podemos ver una hoja de conducta que toma en consideración algunos aspectos de su comportamiento. Y acá yo al menos no veo nada. No sé si ustedes en pantalla completa pueden llegar a ver algo. Creo que no. Pero pueden, si, si ven, ir después a mirarlo en el Instagram. A ver si me lo abro acá en una pantalla porque quiero leerles un poquito. ¿Qué es esto, no? Es como una hoja en la que marcaban como la conducta de la persona en el 44 y datos de su conducta que a ellos les parecía como relevante, ¿no? Entonces, entre esas cosas decía, por ejemplo, tiene el título, hoja de conducta, apellido, nombre, fecha de alta, delito, diagnóstico, arriba dice Hospital Vilar de Bo, y después dice número, balance del comportamiento, días, semanas y meses, ¿no? Y entonces ahí tenían para marcar cómo iban estando los distintos días y semanas y meses. Y algunas opciones de cómo estaban decían deprimido, tranquilo, inquieto, excitado, agitado. Cinto, chaleco, por si estaban con cinto con chaleco. Trementina, lúcido, confuso, delirante, alucinado, se ríe solo, habla solo, llora, mutismo, come solo, sonda gástrica, está en cama, está levantado, duerme bien, duerme poco, duerme con hipnótico, supongo que es, se orina en la cama, defeca en la cama, retiene orina, retiene materias, se masturba. Y acá hay dos que son actos homosexuales activos y actos homosexuales pasivos. Y después sigue quejas, insultos, agresiones, trabaja, juega, permanece aislado, quiere visitas, las recibe bien, las recibe mal. En ningún lado dice si las visitas son buenas o no. Las recibe bien, las recibe mal. Ni en qué estado. Intento de suicidio, ataques epilépticos. Y acá hay dos cosas que no entiendo, que creo que es test de mira, algo así, y exámenes médicos. Como parte de los comportamientos extraños, actos homosexuales activos o pasivos. Tranquilísimo. El 44 decía que era esto. Y después, por último, mostrarles una fotito acá más abajo. Esto de pura oveja más. Acá, que hay una foto de unas personas reunidas como en una mesa alrededor leyendo textos viejos que dice investigación en nuestro archivo, grupo de investigadores de facultades sociales y de la Facultad de Humanidades, coordinados por el docente Diego Sempol, que es compañero de Ovejas Negras. Se encuentran trabajando en el marco de su proyecto Memorias, Disidencias y Salud Mental. Gracias a Diego y a su equipo por acercarse. Y ahí etiquetan al archivo Sociedades en Movimiento, que también les dejé el Instagram ahí, que es un archivo de un proyecto bastante importante, interesante, que es
de recuperación de nuestra historia, ¿no? Hay muchas cosas de, de recortes de diarios y de fotos de la historia del Les Compas Trans, hay de las primeras marchas por el orgullo en Uruguay, de marchas por la diversidad pasadas. eh, También habían sacado un documental hace poquito. eh, y nada, cositas interesantes que les dejo para seguir, por si quieren seguir investigando por ahí. Eh, y bueno, nada, eso sería todo por el día de hoy. Estuvo un poquito más extenso. Mentira, me estoy fijando y es más o menos lo mismo que estuvimos las otras veces. Increíble. Eso habla de lo cortito que fue el primer capítulo y que, no sé, habré leído como pedo. Espero que no, espero que se haya entendido. Eh, bueno, nada, si quieren mandar alguna pregunta en este momento o después, como ya les comenté, pueden. Eh, Nada, si sabían de estas cosas en las cárceles, si no sabían, si las han vivido, si han leído algo sobre esto alguna vez, con qué sensaciones se quedan, me pueden contar también, si se les ocurren cosas que hacer de militancia. Y bueno, y nada, básicamente agradecerle como siempre a Itzi por compartirnos este material y su laburo que siempre es tan importante. Les comento también, esto tendría que buscarlo acá, que, sorpresa, sorpresa, cosas lindas también pasan. Con Itzi vamos a tener una escuelita de disca conjunta entre las dos. Les estoy mostrando acá en Instagram una plaquita que nombra varias charlas que va a dar ella en el mes de septiembre y que dice que el sábado 30 de septiembre vamos a tener un vivo con la presencia hermosa de Itzi. Lo que sabemos es que va a ser el sábado 30, que va a ser a las 19 horas de España y a las 14 horas de acá. O sea, nos vamos a salir un poquito del cronograma, porque bueno, por la diferencia horaria y todo eso, tuvimos como que reacomodar ahí. Entonces eso va a ser un sábado, acá en el Río de la Plata a las 14 y allá en España a las 19. Las redes de Itzy ya se las pasamos, creo. Sí. Y ya les pasamos el fanzine. Qué bien. Mi moderadora, muchas gracias. Les agradecemos mucho. Les agradezco a toda la gente que mira, que comparte. Compartir es muy importante y les agradezco mucho que lo hagan porque realmente quiero que este proyecto se expanda y llegue a otras gentes y discapacitemos a todo el mundo. Em, y nada, la verdad que estoy bastante orgullosa de poder estar haciendo estos vivos. Me gustaría también, yo sé que es complicado porque no hay nadie en Twitch, pero en realidad sí hay bastante gente y hay bastantes contenidos interesantes para mirar. Deberíamos hacer un día de recomendación porque la verdad que yo miro a varias personas, sobre todo a un par
de compas que hablan de cine y de feminismo. Em, y nada, está muy bueno, está bueno. O sea, es una red social más cositas, pero... y nada, y me gustaría que se copen y vengan a hablar en el chat y a decir cositas que yo me imagino que quienes vean esto tendrán cosas para decir. eh, y, y dudas y cosas que quieran aclararme a mí y que digan, no, está diciendo cualquiera, no está así. O a veces que digan, ah, toma, eso no lo sabía. Así que nada, una invitación de mi parte a que vengan a Twitch a ver esto en vivo y que hablemos y que pueda ser realmente una escuelita que podamos tener una conversación grupal. Yo sé que a veces es difícil ver las cosas en vivo porque todos tenemos nuestros tiempos y esas cosas, pero bueno, ahora estoy tratando de hacerlo un poquito más tarde, por más que a veces uno está cansado a esta hora y esas cosas. Em, pero nada, mi idea es hacerlo un poquito más tarde como para que la gente tenga tiempo de salir del laburo, quienes trabajan de tarde, eh, y vengan y que esto pueda ser un poquito más interactivo. Así que eso, les agradecería muchísimo si pueden venir a participar en el chat. Así es, eso, más interactivo. Pero en sí les agradezco muchísimo, nada, por compartirlo y por verlo cuando lo puedan ver o leerlo cuando lo puedan leer. Eh, que nada, en mis redes se encuentran todo para verlo en YouTube después y para leer el resumen. Que si se suscriben, bueno, si me siguen acá en Twitch, les avisa cada vez que estoy en vivo. Si se suscriben en YouTube, les avisa cada vez que subo el resumen a YouTube. Ahí también tienen una sección de comentarios, pueden dejar cosas. Y si se suscriben al resumen, el boletín de la escuelita disca les llega al mail cada vez que yo publico uno nuevo. Es todo sin costo, todo gratis, todo libre para poder compartirnos nuestros conocimientos. Todo eso es gratis y si les copa mucho y tienen dinero como para colaborar, eh, pueden colaborar con la colecta que estoy haciendo actualmente para poder tener la silla de ruedas que necesito. Que bueno, ya he contado otras veces, pero básicamente mi silla actual es muy grande, muy pesada, eh, no me sirve para andar sola y además está rota. Le anda mal una ruedita, se la han arreglado muchas veces y me ha pasado que se me ha salido y me he caído por la calle. Entonces ahora medio que andar sola por la calle es bastante un peligro. Entonces nada, finalmente fue como, bueno, hagamos una colecta y juntemos plata para poder tener la silla de ruedas que permita que yo pueda andar sola por la calle con la autonomía que necesito y que sea segura, no me haga hacer tanto esfuerzo y sea buena para mi columna y mis caderas y mis cachetes de la cola que también sufren. Em, y bueno, y todas esas cosas que va a permitir que yo pueda disfrutar más de la vida y militar mejor también, porque voy a poder más ir a lugares. Ahí les quedo en el chat las formas de colaborar y también las pueden encontrar por ahí. Dicho eh, bailes, ir a bailes. Estoy tratando de identificar los mensajes de mi moderador. Voy a sacar el...
Bueno, nada, eso es todo, amigues. Espero que les haya traído algo esta clase de la escuelita, y que podamos seguir el diálogo por ahí. Y nada, y si no quieren seguir, si no pueden, siempre compartir todo sirve. Si no pueden colaborar para la colecta, compartir sirve. Si no pueden o no quieren seguirme o verme en vivo, compartir sirve. Eh, y les agradeceré muchísimo. Eso es todo. Espero, nada, cuanta más gente participe en el chat, también vamos a poder empezar a hacer cositas más divertidas, como mirar pelis y tener así charlitas y reírnos un poco de la vida también, que es necesario. Así que nada, se las tiro como incentivo. Siendo las 10:30 de la noche acá, me retiro. Que tengan una buena noche. Esto ha sido la escuelita de Ska. Adiós.